saludarles y darles la bienvenida al módulo de este curso sobre el tema La fluidez lectora. La fluidez es una habilidad clave para poder comprender y para desarrollar el gusto por la lectura. Leer con fluidez es la habilidad de leer letras, sílabas, palabras y oraciones con exactitud o precisión, entonación y automaticidad, es decir, leer sin cancanear. Vamos a detenernos de forma más detallada en cada uno de estos tópicos. Exactitud o precisión es pronunciar los sonidos de las palabras escritas con el menor número de errores posibles. Observemos y escuchemos este ejemplo. Me comí con hambre unos huevos muy ricos. Estaban deliciosos. Me los hizo mi esposo. Entonación es leer con ritmo, respetando la puntuación y los tildes. No es lo mismo papa que papá. La acentuación cambia el significado de esa palabra. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo pueden cambiar los significados incluso de una frase si no respetamos las entonaciones y los tildes. San Cayeta no era un santo, comía como bestia, dormía sobre una vieja. Esta era la vida del santo. Esta frase no es igual a San Cayetano era un santo que comía como vestía, es decir, pobremente, dormía sobre una vieja estera. Esta era la vida del santo. Una mala puntuación o entonación cambia el significado de lo que queremos comunicar, como vimos en el ejemplo anterior. Automaticidad es leer sin cancanear, así quien lee puede utilizar sus esfuerzos mentales para poder entender lo que lee. Moverse en bicicleta requiere que se puedan coordinar muy bien movimientos diferentes y distintos, mantener el equilibrio, balancear, pedalear, llevar el timón para dirigirse a una dirección sin chocar. Coordinar estos movimientos solo se logra con mucha práctica. Igual sucede con la lectura. Para automatizar hay que practicar y practicar. Si un estudiante no lee con fluidez, se esfuerza demasiado en identificar el sonido de cada letra, comete más errores y deja de entender el significado de cada palabra o frase. Veamos el siguiente ejemplo donde se lee sin tener fluidez. Ligia, ligia, va, va. Porque le justa a plendel. En este caso vimos un estudiante que no leía fluidamente. Al cancanear no identificaba correctamente los sonidos de las grafías y perdía fluidez y automaticidad. A continuación abordaremos en detalle qué es la automatización y cómo funciona. Para comprender cómo funciona nuestro cerebro y la importancia de automatizar la lectura, podemos comparar cómo funciona el cerebro, cómo funciona una computadora y lo que hace una USB. La computadora posee un disco duro que tiene una gran capacidad de almacenamiento. Eso es como la memoria de largo plazo que nosotros tenemos en nuestro cerebro. Y el USB tiene una baja capacidad de almacenamiento. Eso se compara a la memoria de corto plazo que también poseemos y usamos en nuestro cerebro. Para poder comprender lo que leemos, se hace indispensable que la información que nosotros tenemos en nuestra memoria de corto plazo, que se compara a un USB, pase
a la memoria de largo plazo, o sea, la computadora. Por ello, un estudiante de 7 a 8 años debe usar sabiamente la capacidad de su memoria de corto plazo. Eso significa que no puede cancanear a leer. Entonces debemos, como maestras, esforzarnos porque un niño pueda leer 7 palabras correctamente en 12 segundos para que su cerebro procese en la memoria de largo plazo la información correctamente. Como docentes es crucial fomentar que los estudiantes lean constantemente. Tenemos que ser capaces de hacer de la lectura un hábito de todos los días. Para ello, tiene que ser divertida. Ayudamos a los estudiantes leyéndoles mucho, utilizando libros variados. En primer grado, pueden leer sílabas, palabras y frases cortas. También, la maestra debe leerles de forma agradable una y otra vez, mientras los estudiantes siguen la lectura con el texto que ella utiliza. En segundo y tercer grado, hay que poner a los estudiantes a leer mucho, dando seguimiento a su lectura. Se sugiere utilizar libros como este en formato grande o pequeño que tengan muchos dibujos y que sirvan para que los estudiantes puedan predecir lo que va a suceder dentro del cuento. La fluidez lectora solamente se desarrolla con la práctica. Por eso es importante dar tiempo a los estudiantes para leer en clase, ofreciéndoles repetidas oportunidades para leer sílabas, palabras, frases y párrafos. Veamos el siguiente ejemplo. En cada práctica de fluidez debemos procurar que los estudiantes se diviertan. En este caso les quiero presentar lo que se conoce como carrera de sílabas y que se puede hacer con letras y con palabras. La maestra, para poder hacer una clase con este juego que sirve para que la fluidez se practique, debe tener un puño de frijoles que va a distribuir entre sus estudiantes para que ellos los usen para marcar y una cartilla de sílabas o de letras que puede estar hecha a mano o puede estar hecha impresa, de acuerdo a los recursos con que se cuenten. La clase con la carrera de letras o sílabas debe de fluir de esta manera. La maestra lee varias veces, 2, 3 si es necesario, cada sílaba, pero en desorden. Lee mi y espera que los estudiantes identifiquen esa sílaba. Ma o pa y espera. El primer estudiante o la primera estudiante que haya llenado la cartilla con frijoles porque pudo leer todas las sílabas que la maestra leyó oralmente, debe de levantar su mano e indicar que hizo toda la cartilla. Ese estudiante debe ser evidentemente premiado con un aplauso o poniendo su nombre en la pizarra para que se sientan animados a continuar jugando. El mismo juego se puede hacer con palabras. Como vemos en esta cartilla, aquí la dificultad se elevó un poquito y lo que de nuevo hace la maestra es leer las palabras en desorden: foto, 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 varias veces, sala, 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 mesa, mesa, mesa. Observar si los estudiantes están marcando la palabra correcta y de nuevo a los estudiantes que hayan concluido con el llenado de la cartilla, la maestra los debe celebrar y animar dándoles un aplauso de toda la clase o escribiendo en la pizarra sus nombres para que se les dé el reconocimiento necesario para animarlos a seguir leyendo. Conforme avanzan en su aprendizaje, los niños y niñas, las maestras deben estimularlos dándoles a leer textos diversos de distintas maneras. Pueden leer en voz alta, en grupo, en silencio, en eco, etc.
Debemos hacer de la enseñanza de la lectura y de la escritura un momento ameno y divertido para motivar a los estudiantes a leer, como en el siguiente ejemplo. Recordemos que la lectura debe ser súper divertida. Entonces aquí les quiero mostrar una lección que puede ayudar a que los niños se rían. Tenemos la lectura en eco. La lectura en eco se practica en 2 bandas. La maestra dice primero una palabra que ellos tienen escrita y es, en este caso, casa. Los niños y niñas del aula repiten casa. Luego la maestra vuelve a decir, pero alarga todavía más las vocales diciendo casa y pide a los niños que repitan y ellos dicen casa. Eso provoca que se diviertan a leer. Entonces lo podemos hacer con otras palabras. Ánimo, que vamos bien. Esperamos que este módulo les sea de mucha utilidad. Procuremos crear en los niños y niñas el hábito de la lectura en casa y en clases. Recordemos aquel refrán que nos dice que solo la práctica hace al maestro. Los esperamos en nuestro próximo módulo, el vocabulario. Nos vemos.